Hola, aquí Francisco Astorga y te doy la bienvenida a este video que se trata sobre el tema de las submodalidades con PNL o programación neurolingüística. Cortesía de pnlyexito.com, un sitio web que difunde la programación neurolingüística aplicada al desarrollo personal. Para poder comprender qué son las submodalidades, primero es necesario entender qué son las modalidades o sistemas representacionales. Las modalidades o sistemas representacionales son aquellas formas a través de las cuales el ser humano puede representarse internamente la realidad. Según la programación neurolingüística, los seres humanos nos representamos internamente la realidad a través de tres formas, que serían las tres modalidades o sistemas representacionales. Sería la modalidad visual, la modalidad auditiva y la modalidad kinestésica. La modalidad visual hace referencia a las imágenes mentales que eres capaz de recordar o construir. La modalidad auditiva hace referencia a los sonidos o voces internas que eres capaz de recordar o también de construir. Por último, la modalidad kinestésica hace referencia a las sensaciones provenientes de otros órganos de los sentidos, como pueden ser el olfato, el gusto y el tacto. Por ejemplo, puedes recordar el sabor de un helado de chocolate, ¿sí o no? Puedes sentir el sabor al chocolate, identificarlo mentalmente, incluso sin tener un helado de chocolate en tu boca. Y eso es porque tú puedes representarte internamente la realidad a través tanto de la modalidad visual, auditiva y también kinestésica. Y esto se coloca aún más interesante. La modalidad visual, la modalidad auditiva y kinestésica son las formas a través de las cuales nosotros, los seres humanos, podemos pensar, podemos representarnos internamente la realidad. Vamos acá a ilustrar lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos la realidad que es externo. Por eso tenemos los órganos de los sentidos para poder experimentar la realidad. Estamos obviamente haciendo una descripción amplia porque también hay receptores internos, receptores de temperatura, receptores que se llaman propioceptores, etc. Pero acá estamos ilustrando lo que es más importante, más pertinente a lo que la programación neurolingüística se refiere. La realidad, que para nuestra descripción es todo aquello que está externo a nosotros, la representamos internamente. La realidad es percibida a través de los órganos de los sentidos, por ejemplo, visual, también el sentido auditivo, el oído, y por último, los otros sentidos como el tacto, el gusto y el olfato. Una vez que la realidad es vehiculizada, ¿no es cierto? Es vehiculizada a través de los órganos de los sentidos hacia nuestro sistema nervioso central, la información allí es integrada e interpretada. Además, por si fuera poco, nosotros no somos capaces de percibir toda la realidad. Por supuesto, en este proceso también hay un fenómeno que se llama distorsión, generalización y eliminación. A grosso modo, ahora que me estás escuchando, si estás colocando atención, no eres consciente de los olores que te rodean. Y tampoco eres consciente del tacto o roce que genera la ropa con tu cuerpo, porque la atención es selectiva, por lo tanto, en ese momento tú estás omitiendo un sistema representacional y favoreciendo otro u otro. Este fenómeno se llaman distorsión, generalización y eliminación, en términos generales. Además, una vez que la información es integrada a nuestro sistema nervioso central, recién ahí, nosotros somos conscientes de esta realidad. Por lo tanto, podríamos decir que ¿experimentamos la realidad? Más bien no experimentamos la realidad según el modelo de la programación neurolingüística. Recuerda que esto es un modelo. Lo que experimentamos es una construcción neurológica de la realidad. Nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, es quien finalmente construye la realidad a partir de la información que a él le llega. Por lo tanto, lo que experimentamos es una construcción de la realidad.
Y en esta construcción, evidentemente, nosotros le asignamos un significado a aquellas cosas que nos pasan. Por ejemplo, piensa en algo que tienes que hacer, pero que no tienes ganas de hacerlo, algo que has postergado. Hablar con alguien, hacer una tarea importante, un trabajo en tu casa, etc. ¿Estás pensando en ello? ¿Es algo que ves? ¿Algo que te dices a ti mismo? ¿Te genera alguna sensación? ¿Sientes frío, calor? ¿Se asocia a una sensación de pereza? Me imagino, apatía. Si te das cuenta, sencillamente son imágenes, son sonidos. Sin embargo, a esas imágenes y sonidos le asocias una sensación, una emoción, que según la programación neurolingüística le llama un estado interno. Y esta es la importancia de las submodalidades. Te permite poner en control, colocarte en control de tu estado interno. Las submodalidades son los componentes más pequeños de las modalidades. Las modalidades están constituidas por ingredientes más pequeños que se llaman submodalidades. Por ejemplo, en la modalidad visual, cuando te pedí que recordaras alguna experiencia, alguna tarea pendiente, algo que has postergado, y si se te vino una imagen a la mente, esa imagen que se te vino a tu mente puede tener ciertas características, como por ejemplo, el tamaño, si es grande o es pequeña, si está localizada al frente, arriba o abajo en tu campo visual, si es nítida o es borrosa, los colores que predominan, si está en movimiento o es estática, etc. Esas serían las submodalidades de la modalidad visual. La modalidad auditiva también tiene submodalidades, como por ejemplo, ¿hay o no hay presencia de sonidos? Cuando te pedí que recordaras esto, ¿habían o no habían sonidos presentes mentalmente? ¿Había una voz interna? Si era así, ¿qué volumen tenía esa voz? ¿Qué tono tenía la voz? ¿Era una voz seductora, agradable? ¿O una voz monótona, tristona? ¿Cómo era el ritmo? ¿Habían otros sonidos asociados? Por último, la modalidad kinestésica también tiene submodalidades, como lo son las sensaciones de aspereza o de algo liso, el sabor, si sientes algo dulce o algo salado, si hay tensión o no en tus músculos. Todos estos ingredientes serían las submodalidades de cada modalidad: visual, auditiva y kinestésica. Como mnemotecnia se ocupa la sigla VAC, visual, auditivo y kinestésico. Vamos ahora sumergiéndonos un poco más profundo. Ya sabemos qué son las modalidades, sabemos qué son las submodalidades, y ahora sumerjámonos un poco más para poder aprender para qué sirven las submodalidades para interpretar el significado de la realidad, de aquellas cosas que te pasan, de aquellos recuerdos o incluso de aquellas imágenes de cosas que tú crees que te van a pasar en el futuro. Entonces, la experiencia que tú tienes, por ejemplo, una experiencia traumática que hayas tenido, o imaginarte que en el futuro vas a ser sometido a una experiencia que te genera estrés, por ejemplo, esa experiencia tiene un significado, ¿sí? Y ese significado pasa por la combinación, escucha esta palabra clave, la combinación de submodalidades presentes en cada una de esas modalidades que se vinculan a esa experiencia. Puede sonar complicado, pero hay un ejercicio de PNL paso a paso para poder cambiar sus modalidades. Por lo tanto, el estado interno, tu estado emocional, si tienes motivación o desmotivación, apatía, si te sientes seguro, si sientes una sensación de liderazgo, creatividad, etc., tu estado interno va a depender ¿de qué? De las submodalidades que se vinculen a esa experiencia que tienes en tu mente o que estás viviendo en ese momento, entre otros factores, porque el estado interno depende de dos factores. No vamos a detallar más eso en este momento. Solamente estamos detallando el tema de las submodalidades, pero esto es un poquito más amplio. No te quiero confundir, no te quiero abrumar con mucha información de una vez, pero sí decirte que cómo tú te sientes en un momento determinado, ahora mismo, depende de las submodalidades que se vinculan a las imágenes y sonidos internos que minuto a minuto vas generando, una y otra vez. Por ejemplo, una tarea cotidiana, como lavar la vajilla, la loza.
lo más probable es que se interprete con un conjunto de submodalidades que se vinculen a un estado interno de pereza, desmotivación. ¿Y qué puedes hacer acá? Acá puedes hacer algo muy sencillo. Puedes cambiar el estado interno que esta tarea te supone, modificando ¿qué cosa? Modificando las submodalidades. Si modificas las submodalidades, por lo tanto entonces cambia el estado interno que se vincula a esa experiencia que tuviste en el pasado, que estás teniendo en el presente o que tú mentalmente piensas que vas a tener en el futuro. Por ejemplo, puedes pensar que tienes que lavar la loza mañana. Evidentemente lavar la loza, la vajilla no es tan relevante, aunque cotidianamente puede que sí lo sea. Pero ¿qué pasa si en vez de lavar la vajilla puede ser hablar en público, hacer una tarea importante, trabajar para poder materializar tus sueños? En resumen, la realidad, simbolizada con esta letra R, tus experiencias, ¿no es cierto?, son percibidas. La realidad es percibida a través de los órganos de los sentidos, que acá la voy a dibujar con esto que es un ojo. Parece ojo, ¿no? Parece un ojo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí tenemos un ojo. Por lo tanto, la realidad es percibida a través de los órganos de los sentidos. La visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. Una vez que esta información es percibida por los órganos de los sentidos, es vehiculizada al sistema nervioso central. Y allí se lleva a cabo un proceso llamado distorsión, generalización y eliminación. Por lo tanto, finalmente, nos representamos internamente la realidad. Representaciones internas. ¿Qué son cuántas? Son 3. Visual, auditiva y kinestésica. Cada sistema representacional tiene, ¿qué cosa? Submodalidades. Submodalidades. Y son las submodalidades SM, submodalidades. Y son las submodalidades, en última instancia, las que determinan el significado que esa realidad, esa experiencia tiene para ti. Y con esto, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas. Se puede cambiar el significado de una experiencia traumática. Se pueden cambiar o curar fobias. Se puede lograr que realmente tú puedas dar tu máximo, tu 100% cuando realmente tú te lo propones. Y ahora, por supuesto, viene la pregunta muy importante, que es, ¿cómo se modifican las submodalidades para poder así cambiar cómo me represento internamente la realidad y con ello cambiar el significado de la realidad, de esa experiencia, para poder terminar mis proyectos? Existe un ejercicio de submodalidades con PNL guiado paso a paso. De hecho, no hay solo un ejercicio, hay mucha variedad de ejercicios de programación neurolingüística de cambios de submodalidades. Revisa tu correo electrónico, porque si estás suscrito a pnlyexito.com, muy pronto recibirás un email con un enlace con las instrucciones para que puedas realizar tu primer ejercicio de submodalidades con PNL paso a paso. Y así, nunca más postergar las tareas que conducirán a la materialización de tus sueños. Desde las tareas más básicas, como las tareas cotidianas, sacar la basura, lavar la vajilla, la loza, hasta aquellas tareas que van a conducir a que tus sueños se materialicen. Imagínate poder motivarte siempre que tú quieras. Esto lo vas a poder conseguir con este ejercicio de submodalidades. Si aún no estás suscrito, te puedes suscribir en pnlyexito.com y vas a recibir una serie de correos electrónicos míos en la cual te guiaré paso a paso desde temas más básicos hasta temas más intermedios como lo es el tema de las submodalidades con PNL. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de utilidad, que te haya servido para lo que estabas buscando y nos vemos en una próxima ocasión. No olvides compartir y comentar. Soy Francisco Astorga de PNL y Éxito y un abrazo, me despido de ti. Chao.